de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Lo que Dios nos ha concedido. Y como texto base vamos a tomar Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el espíritu de Dios es muy difícil comprender lo que Dios le ha concedido a su amada iglesia. Y para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido, vamos a tomar un proverbio. Está en el capítulo 3, el verso 7, donde habla de los ricos y los pobres, porque hay gente que pretende ser rico porque tiene dinero y hay otros que pretenden ser pobres porque no tienen nada y tienen muchas riquezas. Hoy día vemos gente que de acuerdo a la fortuna que poseen son tratados. Vemos gente muy rica pero que es infeliz. Y de igual modo, vemos gente muy pobre deseando ser ricos y también son infelices. Los unos sufren porque tienen y los otros porque no tienen. O sea que de todas maneras sufren, tengan o no tengan. Esa es la situación actual de muchas personas, tanto en la iglesia como en el mundo. En Cristo, mientras más tengo de Dios, aun siendo pobre, más rico soy. Y mientras menos tengo de Él, aún teniendo mucho dinero, soy más pobre que cualesquiera. La verdadera riqueza de un hombre es su riqueza espiritual. La riqueza material se guarda en los bancos. La riqueza espiritual se guarda en el cielo. La Biblia declara esta gran verdad. La gran verdad de quien tiene en el banco de Dios. Porque hay que depositar es en el banco de Dios. Jesús hace contrastar la naturaleza temporal e incierta de los tesoros terrenales con la naturaleza imperecedera de los tesoros celestiales. En el capítulo 6, el verso 19 de Mateo, el Señor, fíjese en lo que nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El verdadero tesoro está en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque Dios, en el capítulo 12 de Lucas, el verso 20, Dios le dice a un hombre necio lo siguiente: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto era un hombre rico en lo terrenal, pero pobre en lo espiritual. Así es el que hace para sí tesoro, dice el Señor, y no es rico para con Dios. Pero para poder entender nuestra riqueza, debemos conocer la pobreza del hombre pecador. Porque si no tenemos claro qué es ser pobre en Dios, pues no vamos a entender qué es ser rico en Cristo. Jeremías, el capítulo 5, el verso 4 dice lo siguiente: pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Y va a decir por qué son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Verdaderamente es pobreza espiritual no conocer el camino del Señor ni entender sus juicios. Otra segunda cosa que tienen los pobres espirituales es que están privados de la verdad. Primera de Timoteo 6:5 dice lo siguiente: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Eso es tener pobreza espiritual en Dios, porque quien solamente tiene religión y no conoce la verdad, pues es un pobre espiritual. Otra cosa que tienen los pecadores es que en ellos hay ignorancia y dureza de corazón, como Efesios 4:17 nos lo enseña. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Ahora veamos su pobreza. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, o sea, que no les interesa nada acerca de Dios. Y dice, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso es que es pobre la gente, aunque tenga dinero. Otra cosa que tienen los que están pobres en Cristo es que están sin Cristo, sin ciudadanía, sin pactos, sin esperanza y sin Dios. Estas 5 cosas nos las declara Efesios en el capítulo 2, el verso 12, donde Pablo dice lo siguiente para que lo podamos entender. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando decimos que el pecador está sin Cristo, lógicamente quiere decir que no tiene mediador ante Dios, no tiene el cordero que Dios exige, no tiene poder ni sabiduría de Dios. El pecador tampoco tiene la ciudadanía de Israel, pero no del Israel terrenal. No tiene los pactos de la promesa. ¿Cuáles son? El pacto con Abraham, el pacto con David y el pacto con la sangre de Jesús el Cristo. No lo cobijan esos pactos. Dice que no tiene esperanza. No tiene la esperanza de la vida eterna. No tiene la esperanza de ser transformado. No tiene la esperanza de poder ver a Dios. Porque los escogidos tienen esa esperanza. No tiene la esperanza de la resurrección. Primera de Tesalonicenses lo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero es a los que durmieron en él. Se dice que también no tienen Dios, o sea, sin Dios. Sin Dios es la palabra que muchos traducen como ateo. Estar sin Dios es estar a merced de nuestras maldades, donde no hay temor de Dios y estamos bajo el poder de nuestros deseos pecaminosos. Pero realmente si nuestra fe no está puesta en el Dios verdadero, aunque profesemos tener Dios, somos o estamos sin Dios, porque no hemos conocido al único y verdadero Dios. Sin Dios también es vivir en la más extrema pobreza. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos comodidades en este mundo, si no tenemos al Dios verdadero, no tenemos absolutamente nada, porque tener a Dios, así no tengamos nada, es tener todo en este mundo. Estas cosas que le mencioné son las que declaran que somos pobres en el reino de los cielos. Somos pobres para Dios, no tenemos nada de Dios. Ahora veamos lo que tiene el redimido o lo que le ha sido concedido por la sangre de Jesús al ser bautizado en su nombre. Lo primero que Dios nos ha concedido es conocer la verdad. San Juan 8:32 lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios, para liberarnos, lo primero que nos da a conocer es su verdad. El que conoce la verdad sabe dónde está y para dónde va. Sabe cuál es su situación y sabe cómo está delante de Dios. Conocer la verdad es conocer a Cristo, y conocer a Cristo me hace libre, saber quién es Él y lo que Él puede hacer. Esto nos ha sido concedido por Dios. Esto es un regalo para sus redimidos. Muchos buscan la verdad y no la pueden hallar, pero Dios a nosotros nos las ha concedido. Aleluya. Eso es un regalo para sus hijos. Otra cosa que Dios nos ha concedido es conocer el nombre sobre todo nombre. Hechos 4:12 lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Conocer el nombre de nuestro Dios
es más grande de lo que pensamos o creemos, porque hay muchos que conocen el nombre de otros dioses que son falsos y se apoyan en esos nombres, pero como leímos en el texto, no hay otro nombre. El Salmo 91:14 nos da una luz sobre la grandeza de lo que es conocer el nombre del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Y dice, ¿por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Poner en alto es elevarme a un grado máximo, posición de honor, pero conocer su nombre va más allá de saber que Él se llama Jesús. Conocer su nombre es someterse a la autoridad y poder de ese nombre, estar regido bajo el poder de ese nombre. Y dice, me invocará por cuanto ya me conoce y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No es que no tendrás angustia, sino que cuando lo invocas, él estará en tus momentos de aflicción. Pero mire lo grande de todo eso. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es una gran bendición y todas estas cosas nos las concedió el Señor a su amada iglesia. Otra cosa que Dios nos ha concedido es la salvación. Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Somos salvos de qué? Del poder del pecado que nos asedia, salvos de la culpa del pecado nuestro. Ya el pecado no nos acusa en nuestra mente, y salvos en un futuro de la presencia del pecado en nuestro ser. Aún mientras estemos en este cuerpo de carne, luchamos contra la presencia del pecado. Dios quitará ese poder o esa esencia de pecado cuando glorifique nuestro ser y su presencia nos inunde en todo nuestro ser. Por eso alégrese. No diga de que usted es pobre, así no tenga plata, pero es rico en Dios. Otra cosa que se nos ha concedido es poder. Hechos 1:8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué riqueza más grande es recibir el poder del Espíritu de Cristo en nuestro ser y ser testigos de lo que ese poder hace. Es poder para testificar, poder para vencer, poder para escudriñar y entender la palabra de Dios, poder para predicar. Eso es un regalo que Dios nos ha concedido. Otra cosa que se nos ha concedido es la bendición de Dios. Proverbios 10:22 lo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Nos ha dado nuestros hijos, nos ha dado nuestro hogar, nos ha dado nuestro empleo. Qué bendición más grande saber que Él nos oye. Y esa bendición no trae tristeza, sino que trae grande galardón y grande felicidad, porque sabemos que el Señor bendice nuestra vida aún sin pedírselo, porque Él es el Padre amoroso que está al pendiente de sus hijos. Él está pendiente de todas nuestras necesidades. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador y que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado, porque Él cuida de nosotros. Otra bendición que se nos ha concedido es la gloria de su reino, y está en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria es más grande de lo que imaginamos. Si quiere ver qué es lo que nos espera, Daniel 7:27 lo dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Vea qué bendición tan grande, cuyo reino es reino eterno
y todos los dominios le servirán a los santos del Altísimo y a ese reino y obedecerán. Esta bendición les ha sido concedida a los pobres del Señor para que sean enriquecidos con todo lo que Dios nos ha concedido. Otra cosa que el Señor nos ha concedido es el vituperio, así como lo oye. El ser vituperados es algo concedido por Dios. Hebreos 11:26 lo dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto se dio en Moisés, pero también se da en nosotros. Y dice, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El mundo nos aborrecerá, dice el Señor, porque testificamos de que sus obras son malas. Si usted va contrario a lo que el mundo cree, pues sepa y entienda que Dios nos ha concedido el ser aborrecidos por el mundo mismo. Otra cosa que Dios nos ha concedido es la fe, porque la fe es un don de Dios. Santiago 2:5, miren lo que dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Poder tener fe es un verdadero regalo de Dios que nos ha sido concedido, porque Dios es quien la produce. Cuando Dios hace una promesa, esa promesa produce en nosotros fe. Nadie puede tener fe si no conoce las promesas y el poder de Dios que nos ha sido prometido. Eso es un verdadero privilegio para los santos del Señor. Esos que dicen que son pobres, que porque no tienen dinero. Otra cosa que se nos ha concedido es el conocimiento de Dios. No el conocimiento terrenal, sino el de Dios. Filipenses 3:8, miren lo que dice. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Conocer a Cristo es la mayor riqueza para todo ser humano. No conocerlo es haber vivido en vano. Venir a este mundo y no conocerlo es haber perdido esta existencia. Otra cosa que nos ha sido concedida es ser martillos del Dios Altísimo. Eso es un privilegio dado por Dios. Jeremías 51:20 lo dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti, te dice el Señor, quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor, porque Dios también te usa para que hables a tu pastor o a otros pastores, y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti, que un Dios tan grande llame a servir a seres tan pequeños como nosotros es un verdadero privilegio y nos llama colaboradores y ministros de la reconciliación. Otra cosa que se nos ha concedido son tener dones de Dios. Primera de Corintios 12:7 dice lo siguiente: pero a cada uno, no solo es a algunos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto es una cosa grande que Dios nos ha concedido. Esto es más de lo que el mundo ofrece. Este es el moño del regalo de la salvación. Nos salvan y nos dotan de ministerios y de dones para que podamos servir. Se nos ha concedido también libertad para entrar ante el Rey. No todo mundo tiene ese privilegio.
Hebreos 10:19 lo dice, porque en la antigüedad, para entrar donde un rey, había que pedir cita con anticipación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, pero ahora sus hijos pueden entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No necesita usted estar pidiendo oración. Usted mismo puede entrar, aunque la Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero cada creyente tiene libertad para entrar a la presencia del Dios del cielo. ¿Qué más riqueza poder acercarnos a nuestro Creador y ser tratados como hijos y encontrar ayuda en todo momento y a toda hora, las 24 horas del día? ¿Qué rey te puede atender a toda hora del día? Pues el Dios del universo, el Señor Jesucristo, nos ha concedido que cuando lo invoquemos poder entrar a su misma presencia y ser escuchados por este maravilloso Rey. Otra cosa que Dios nos ha concedido es la riqueza de su gracia, y en la riqueza de su gracia está incluido el perdón de los pecados. Efesios 1:7 lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que en la antigüedad no se había podido lograr y que se trataba era con animales para poder ser cubierto el pecado, en Cristo Jesús, en la riqueza de su gracia, podemos ser perdonados en vez de ser condenados siendo culpables y ser declarados inocentes por el nombre de Jesús invocado sobre nosotros en las aguas del bautismo. Esto el mundo no lo tiene. Para que el mundo lo tenga, tiene que volverse a Cristo. Otra cosa que se nos ha concedido es la riqueza de su bondad. Y esto está en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de la bondad de Dios, solo por su gracia. Yo tengo es que tener fe en lo que Él hizo y apropiarme de sus beneficios. No trate de buscar su salvación haciendo obras, ni crea que Dios lo va a salvar por las obras que usted haya hecho. El medio es la fe. Sin fe es imposible ser salvos. Dios nos ha concedido eso por su gracia. Otra cosa que nos ha sido concedida es la riqueza de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Para ser hijos, este Dios se nos revela como Padre, ya que el mundo no lo conoce. Y como no lo conoció a Él, tampoco conoce a los hijos de Dios, pero nosotros le conocemos, porque hemos sido adoptados por Él. Siendo criaturas suyas, nos ha dado el privilegio de ser hijos por la redención en Cristo Jesús. Adoptar un vil gusano, limpiarlo y llamarlo hijo, esto es más grande que cualquier tesoro terrenal, porque éramos viles gusanos y Dios nos adoptó. Otra cosa que se nos ha concedido es padecer por Él. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros os ha sido concedido que creáis en Él, y no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Así que no se angustie cuando los demás lo traten mal,
por ser usted creyente en el Evangelio, porque Dios nos ha concedido el ser despreciados y desechados por Él, por solo creer en Él. Dios nos ha concedido los padecimientos de Cristo, porque es necesario, dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en este reino. Cuando esté pasando por una prueba, no pida oración para que la prueba le sea quitada, sino para que usted pueda pasar la prueba, porque esto nos ha sido concedido por Dios. Otra cosa que se nos ha concedido es vestirnos de lino fino. Apocalipsis 19:8 nos dice que es esto, y a ella se le ha concedido, si se da cuenta, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Su actuar justo es porque Dios se lo ha concedido. Cuando vivíamos en el pecado, nuestras acciones eran de maldad. Pero ahora, acciones justas como el enseñar y las obras que Dios ha preparado para sus hijos son acciones justas que le han sido concedidas a los santos. Somos ricos en medio de tanta pobreza. Por tal razón, ningún creyente se menosprecie, porque el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que levanta tu cabeza. Eres hijo del Rey del universo. Eres rico. Pobres son Satanás y sus demonios, que ofrecen cosas no teniendo nada. Pobres son los que tienen sino dinero y no tienen la verdadera riqueza que es Cristo, sabiendo que de este mundo nada vamos a sacar. Pobres son los gobernantes que piensan que este mundo es de ellos y que sufren cuando alguien les quiere quitar el poder. Pobres son los que, conociendo a Cristo, la mayor riqueza, viven en la mundanalidad del pecado, la mayor pobreza. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. No hay mayor tesoro que temer a Dios. Amigo y hermano, y todo el que nos oye a través de estas redes sociales, no hay nadie que nos ame más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad.